Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Sean bienvenidos a una tutoría más de currículo para la educación matemática. Este, a mí me gusta tener la presentación de esta forma, directamente de PowerPoint, no proyectarla completamente por problemas que ustedes ya saben que a veces se presentan, ¿verdad? De que nos sucedió en la primera tutoría de que el- la conexión a Teams no fallaba, entonces prácticamente me sacaba de la plataforma pues y me quedaba hablando yo solo, ¿verdad? Entonces en este caso ustedes me pueden escribir al WhatsApp o me pueden enviar un mensaje a Teams de que no se ve nada o no se escucha nada, ¿verdad? Si estoy más pendiente, en cambio si está la presentación proyectada en pantalla completa no se pueden ver los mensajes de ustedes. Entonces, como les decía, hoy es la última tutoría, ¿verdad? Si estuviéramos de una forma presencial y ahí hubiéramos hecho algún convivio, hubiéramos llevado cada quien algo que comer, ¿verdad? Pero lastimosamente estamos de forma virtual. Y quizás no lastimosamente, sino que lastimosamente porque no podemos compartir, ¿verdad? Como, como muchas veces lo hacen en las modalidades presenciales. Pero de igual manera, se recuerdan que al inicio del ciclo, pues yo les hacía una pregunta, ¿cuáles eran sus expectativas con la materia? Y ahora quiero preguntarles qué aprendieron o si cumplieron esas expectativas de que muchos dijeron aprender más, saber más un poco acerca de la materia, saber qué es currículo, ¿verdad? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿verdad? Eh, ¿Qué aprendieron o qué comentarios tienen ustedes sobre la experiencia de aprendizaje en la cátedra de currículo para la educación matemática? A ver, las escucho porque creo que solo mujeres hay todavía presentes, entonces las escucho. Quiero saber si aprendieron algo, qué aprendieron, qué expectativas ustedes pudieron cumplir sobre la materia. A ver, Bueno, Lick, pues yo creo que reforcé lo que ya había aprendido antes en otras materias similares a estas, solo que con diferentes nombres, por ejemplo, psicología, y en una ocasión llevamos una que se llamaba, que solo trataba de cómo diseñar, redactar párrafos y todo eso. Entonces, ahora siento que con lo que he aprendido de los diseños de los proyectos curriculares, del proyecto PPI, creo que he aprendido bastante sobre la organización que personalmente debo tener hacia la educación de los niños, que no voy a llegar solo a sentarme y a darles un libro y que lean y que se memoricen lo que está ahí, sino que tengo que tener una organización previa de qué actividades voy a desarrollar, cómo voy a hablar, de qué manera quiero que ellos conciban el aprendizaje. Entonces creo que esa materia me ha servido mucho para saber que debo ser una profesional organizada y la manera en que lo puedo hacer. sí, nuevamente las mujeres haciéndose presentes en la última tutoría, ¿verdad? Ahí tengo Buenos días. 6 mujeres. Hola, buenos días. Yamilet. Pues, yo quiero opinar también respecto a esto. Yo lo que aprendí también, igual que la compañera, sobre los modelos curriculares y cómo enseñar y aprender a ser autónomo, de una manera crítica, ¿verdad? Aprender a cómo dar las clases, no quedarse ahí como en lo antiguo, solo de transcribir. Sí, Aprender a investigar, a saber más sobre lo que está investigando y todo eso.
Y entonces lo que puedo percibir es que la mayoría de ustedes han cumplido sus expectativas, ¿verdad? En lo que va de la materia que ya estamos finalizando, ¿verdad? Y para algunos quizás lastimosamente antes de decir, es la última tutoría, ¿verdad? Para algunos quizás es motivo de felicidad, pero para algunos motivo de tristeza, ¿verdad? Porque siempre en todas las tutorías aprendemos algo nuevo, siempre en las tutorías se trata de desarrollar algunos conceptos, algunas definiciones que ustedes como futuros docentes en el área de las matemáticas deben de tener presentes, ¿verdad? Es que muchas veces como los docentes que tenemos actualmente en el sistema educativo olvidan algunas definiciones, olvidan qué es currículum, olvidan incluso hasta cómo se planifica una clase, ¿verdad? Qué aspectos lleva una clase. Porque se da el caso en muchas situaciones, ¿verdad? Actuales en el ámbito educativo que hay docentes que no planifican. Entonces, si no se planifica, es como que yo vaya a la guerra o como que un soldado vaya a la guerra y no lleve armas, ¿verdad? Entonces sería ilógico, ¿verdad? También hay algo muy importante que mencionar ahí, ¿verdad? La vocación docente, que creo que es lo que hemos estado tratando, ¿verdad? En algunos documentos y en algunas preguntas que se le hicieron en un foro sobre las características de un profesional, ¿verdad? De un profesor en el siglo XXI. Entonces es importante tomar en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? En esto que estamos hablando ahorita, se concatenan muchos aspectos y para dar solución a muchas situaciones también, ¿verdad? Pero qué bueno que, que nos haya compartido su experiencia, Yamilet y Silvia, ¿verdad? Quisiera escuchar unas dos opiniones más de lo que han aprendido en cuanto a currículo para la educación matemática, ¿verdad? Si han cumplido sus expectativas, si no las han cumplido, si el licenciado cae mal. A ver, díganme, estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, ¿verdad? Ustedes no tengan pena en opinar, a ver, yo quiero saber qué es lo que han aprendido o qué comentarios tienen ustedes acerca de la materia. Buenos días. Buenos días. Bueno, en mi caso sí creo que he cumplido las expectativas, ¿verdad? Pues esa es una materia muy importante que en sí nos va a servir bastante a la hora de ejercer la profesión y creo que en lo que resta de la carrera viene a ser bien fundamental porque eso de lo de aprender a preparar lo del currículum y todo eso es bien importante después. Entonces ha sido es una materia fundamental creo para la carrera y ha sido una experiencia bonita porque se han aprendido nuevas cosas, tal vez habían cosas que no las conocía, conceptos y cosas así, pero hoy sí ya las conozco, ya sé un poco más. Ok. Y bien, porque, bueno, otra de de las expectativas que tenía era terminar el ciclo y pasarlo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios creo que sí se ha dado. Ok. Ok. Entonces, prácticamente, si hacemos un sondeo, pues creo que todos y todas van a hablar bien de lo que hemos aprendido durante el Yo ciclo. quiero llenar un poco. Sí, sí, Yo ya con bastantes años de trabajo, le sí. comentaba a otra maestra que como nosotros entramos para el periodo de la guerra, se Ujú, fundó el bachillerato pedagógico de la fuga de maestros y muertes de maestros que hubieron en el 80. sí. Entonces yo entré como maestro sin saber que había, que había fines educativos, que había solo como lo especial, así le dieron a uno, ¿verdad? Sí, Y yo me dediqué a estudiar otras cosas, no la docencia, administración de empresas, mercadeo, otras cosas.
Y hoy al final, casi de mi tiempo, digo, no, hombre, voy a estudiar la docencia, si soy docente, ¿verdad? Me dieron mi escalafón, pero soy docente. Y sí, he tenido una gran experiencia, qué bonito. Y mire, mis compañeros, quizás ahí somos, en un complejo trabajo, somos como 48. Y mire, la mayoría no sabe qué son los fines educativos. Usted, andamos perdidos en educación, andamos perdidos. Y por esa razón estamos como estamos, porque si cada maestro tuviera una guía por dónde irse, ¿va? Sí. ¿Qué es lo que voy a lograr? Lo único que el docente, su vocación de enseñar, a su manera va enseñando, y se sale bueno. Pero qué bonito sería si todos tuviéramos la finalidad hacia dónde va la educación. Sí. Y con respecto al docente que tengo ahorita, a ver, voy a hablar de usted, le voy a hablar de sus cualidades porque no lo conozco. Sí. La educación así no conoce uno a los docentes, los gestos, los ademanes, pero sí su voz es bastante carismática, es bastante, ¿cómo le quiero decir? Suave, modular, da confianza, porque que hay maestros que desde que hablan como que ponen un tono de voz que no da confianza de hablar con ellos. Sin embargo, usted tiene ese carisma. Lo felicito. Sí. Lo felicito como docente. Vaya, muchas gracias, ¿verdad? Y por su comentario positivo, ya me motivó a poder seguir como docente. Ya iba a tirar la toalla. La voz la tiene bien modular, da confianza. Sí. Genera esa armonía en grupo de confianza. Sí. Pues eso es lo que se trata, ¿verdad? De poder generar un poco de confianza, y aún así hay estudiantes que se limitan a poder expresarse, ¿verdad? Que es lo que se busca en la modalidad de distancia, lo que buscamos y lo que se planifica, ¿verdad? Algunos de los objetivos que queremos lograr, ¿verdad? Que los estudiantes logren expresarse, ¿verdad? Algunos lo han hecho de buena manera y hay algunos que quizás siguen tímidos, que no han logrado desarrollar esa competencia, esas capacidades, ¿verdad? Pero es importante que, como usted lo mencionaba, Rosa, ya que tengo el privilegio de tener a alguien que tiene bastante experiencia dentro del área educativa, y más que todo con esta profesión tan bonita que es la docencia, ¿no? Y más que todo en el área de las matemáticas, porque yo creo que es un privilegio estar aquí en el área de las matemáticas. O sea, siempre si le preguntan a cualquier docente y ustedes se van a fijar, o a cualquier persona, la matemática es difícil. ¿Qué tal es la matemática? No, la matemática es bien difícil. Entonces, no, el que está en el área de las matemáticas, para mí, mil respeto, ¿verdad? Entonces, siempre la labor del docente es muy delicada. Y quiero comentarle eso de las matemáticas. Yo estudié la docencia en matemáticas en la Isaac Newton, pero ya como docente. Yo era docente en el 80 y me gradué en el 86 como maestra de matemáticas. Pero yo les hago comentario a los otros maestros de matemáticas que me hicieron un fenómeno, un gran cabezón y un cuerpo delgadito, porque me enseñaron muchos números, matemáticas, hasta la matemática 4, la física 4, la física cuántica, las estadísticas, las álgebras, y en el hacer del docente no me enseñaron didáctica 1 y didáctica 2, pedagogía 1 y pedagogía 2. Y de ahí, ahora que yo veo el programa de profesorado, no, hombre, güey, está más humanizante. Y el docente debe de ser eso, humano, y entender los problemas de los alumnos. No solo el bicho aquel que no entendió, no, hombre, y ahora me estoy dando cuenta porque no me entendieron. porque no me entendieron los casos de factorización, pues porque me enseñaron a hacer un fenómeno, no a comprender a los alumnos. ¿Sí? Y es lo que bonito lo que estoy aprendiendo ahora. Sí, o sea, como les digo, es bien importante tener en cuenta las herramientas de un docente, ¿verdad? Los recursos didácticos, aparte de los recursos didácticos que son necesarios, también se requiere una planificación, y como les repito, ¿verdad? Es como que es ilógico que un soldado vaya a la guerra si no lleva armas.
o que lleve una escoba, ¿verdad? Sería ilógico. Entonces muchas veces les pongo este ejemplo porque son situaciones que no las vemos, pero hay docentes que van a la escuela, como ese soldado que va a la guerra lleva una escoba en vez de un arma, ¿verdad? Entonces, puede ser parecer gracioso, pero es un ejemplo que en la vida real es así, pues. Y es importante, imagínense, bueno, tengo la experiencia de estar con ustedes y Rosa, que tiene bastantes años de estar en el área de la docencia, todavía tiene la 40 años. motivación de seguir aprendiendo. 40 años. Sí, Ah, desde la chica. imagínese, y usted ha visto tanto deficiencia, ha venido aprendiendo y la experiencia le ha venido dando ese aprendizaje. Y aún así todavía sigue viendo esas deficiencias Se que me he hay equivocado. en el ámbito educativo. Imagínese cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Si uno tuviera estas herramientas y hubiera podido tener este tipo de experiencias eh, antes de esos 40 años, ¿cómo hubiera sido, ¿verdad? Su educación, ¿verdad? Hacia los niños, ¿verdad? Su manera de orientar a los niños, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Que todavía no dice, ay, yo ya voy para afuera, a mí no me Ay, interesa, ya, ¿verdad? no, siempre, siempre en la enseñanza. Sí, o sea, qué Aquí bueno vienen y muchachos a veces que quieren estudiar, ganarse becas o algo, y ellos vienen a buscarme a veces, enséñame, me dan unos libros, unos temas, y yo no hay problema, ¿verdad? Hasta allá bien oscuro, se van aquí de mi casa, y no crea que les voy a cobrar, no, ¿verdad? Lo único que ellos, como yo en el campo vivo, algunas veces me traen mis elotes, cuando van a pescar me traen pescado, así cobra el maestro. qué bueno, porque De que también es es, la enseñanza es una cosa que va a dar dinero. sí, Sí. qué bueno, porque de una u otra manera son agradecidos los estudiantes, ¿verdad? Y entonces la labor docente, eso está dentro de las características, lo que usted está mencionando, dentro de las características de un profesional en el siglo XXI, ¿verdad? Eh, la vocación no lo hace por interés usted, sino que porque necesita que los demás aprendan o cumplan sus objetivos personales, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Encontrar a personas de esta índole y que lo motivan a uno, no solo lo motivan no creo que solo me motivan a mí, sino que creo que están motivando a todos los que están escuchando, ¿verdad? A todos los que estamos acá para poder hacer la labor docente de una mejor manera, ¿verdad? Ya que algunos quizás van a iniciar, otros tenemos quizás unos cuantos años de estar en la docencia, ¿verdad? Pero la experiencia habla por sí sola, ¿verdad? Entonces, qué bueno y nuevamente felicitarla, ¿verdad? Porque he escuchado comentarios de docentes que ya tienen sus años de estar dando clases y a ellos no les interesa nada más que ya jubilarse, pues y estar tranquilos, ¿verdad? Pero qué bueno por usted que está cumpliendo sus expectativas y su vocación, así lo requiere, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Por estos comentarios que ustedes han tenido acerca de la experiencia en la materia también, ¿verdad? Comentarios positivos, ¿verdad? Bien, entonces dándole seguimiento a lo que es la agenda, quería comentarles que deben de estar pendientes, ¿verdad? Bueno, de la última entrega de tareas. Creo que la última entrega de tarea de nosotros es el foro, ¿verdad? Que vence el día de mañana, 14 creo. Sí, 14 es el último día para que ustedes puedan participar en su foro. Entonces deben estar pendientes, ¿verdad? De que les queda solo mañana para que puedan hacerlo. Y también, ¿verdad? Si ustedes quieren ver las tutorías o para los que no están presentes, siempre se les hace el recordatorio de que puedan ver las tutorías. Ahí en la plataforma están los links de las tutorías para que ustedes puedan acceder y revisarlo, ¿verdad? Si tienen alguna duda con algunos contenidos, pues pueden ir a ver si hay lo que hemos hablado, ¿verdad? Según los temas que nos ha tocado.
Y quería saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado o dudas respecto acerca de lo que es el foro para que nos vayamos a verlo. Bien, entonces creo que no. Entonces los contenidos que vamos a tratar este día en la tutoría, ¿verdad? Es acerca del diseño curricular. Vamos a ver los procesos también. El diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es el diagnóstico? Vamos a ver el diseño y ejecución del mismo. También vamos a tratar acerca de las políticas educativas en distintos momentos de la historia nacional a partir del 1986, que son cambios, ¿verdad? Que dejaron, bueno, también el conflicto armado dejó muy deteriorado lo que es el sistema educativo, no solo en infraestructura, ¿verdad? Sino también en cuanto a, como lo mencionaba nuestra compañera Rosa, que también lastimosamente hubieron muchas muertes de docentes en esos tiempos y la reforma educativa empezó quizás por eso la reforma educativa empezó a plantearse nuevos objetivos, ¿verdad? Viendo hacia otros horizontes, ¿no? Y a ver qué cambios se podían lograr, ¿verdad? Acerca de lo que había dejado los estragos del conflicto armado, ¿verdad? Las primeras reformas educativas. Aunque la primera reforma educativa, como ya sabemos, fue quien impulsó el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? En el año de 1936. Y así poco a poco fueron surgiendo cambios en la educación a partir de ello, ¿verdad? Y está también la reforma educativa de 1995, en el cual también se hicieron muchos planteamientos a partir de lo que les digo, lo que les comento, que el deterioro que dejó completamente el conflicto armado en el sistema educativo nacional, ¿verdad? Luego también vamos a ver acerca del marco teleológico que fundamenta el sistema educativo, el impacto de las políticas educativas en el quehacer de la educación matemática. Y aquí quiero empezar con un pensamiento, ¿verdad? Y dice, no bajes la meta, aumenta el esfuerzo, ¿verdad? O sea, si nosotros nos planteamos una meta y se nos hace muy difícil llegar hacia donde está esa meta, entonces no debemos de cambiar la meta, ¿verdad? Sino que debemos duplicar el esfuerzo, debemos duplicar las ganas de poder llegar a esa meta. Entonces, ustedes siempre recuerden, no bajen la meta, no bajen la mirada, sino que siempre tienen que aumentar el esfuerzo para poder lograr, ya sea más rápido y de una manera muy eficiente o más eficiente, los objetivos, las metas que ustedes se han planteado, ¿verdad? Y, y pues nada más felicitarlos por haber estado un ciclo más aquí, ¿verdad? Y pues espero que hayan servido de mucho los aprendizajes que hemos visto, ¿verdad? Los contenidos que hemos desarrollado. Entonces seguimos con la unidad número 4, ¿verdad? Y se hace una pregunta, ¿qué se entiende por currículo de en la enseñanza de la matemática? Es lo que hemos estado tratando, ¿verdad? Entonces quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué entienden ustedes por currículo en la enseñanza de la matemática? O sea, ya dijimos que un currículo educativo era el eje, ¿verdad? El eje central de una institución educativa, con el cual pueden llevarse a cabo todos los procesos, ¿verdad? Entonces, es como la columna vertebral, les decía yo al inicio del ciclo del centro educativo, ¿verdad? O como el capitán necesita de un timón para darle orientación a un barco, ¿verdad? Entonces, así es el currículo, ¿verdad? En el sistema educativo, en la institución.
Y quiero preguntarles a ustedes qué entienden por currículo en la enseñanza de la matemática. A ver qué entienden. Bueno, ya que las Hola. compañeras no quieren participar, Ajá, pues yo ya veo que considero que no. esto se refiere a la forma de cómo debo organizar mis clases, específicamente en la enseñanza de la matemática. O sea, todo Sí, lo que usted ya nos explicó, el currículo es el eje de la escuela. Entonces, el currículo en la enseñanza de la matemática va a ser el eje en la forma en que yo voy a impartir mis clases. O así lo considero yo. sí. Recuerden que dentro de lo que es el currículo, ¿verdad? Se abordan asuntos centrales del mismo, ¿verdad? Para la formación inicial de ustedes como educadores en el área de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, es importante que se tomen en cuenta aquellos aspectos principales de interés, no solo de los docentes, sino también de interés de los niños y que también sirvan para desarrollar las capacidades y habilidades que estamos buscando que los niños desarrollen, ¿verdad? Que les puedan servir a ellos para afrontar las situaciones actuales de nuestro país, porque nosotros no vamos a venir o sí es bueno que veamos historias, acontecimientos, que hagamos comparaciones con sistemas educativos en el área de la matemática con otros países, pero tenemos que venirnos a la realidad, ¿verdad? De nosotros y también no está de más tratar de desarrollar aquellas habilidades y conocimientos que, que sirvan de una manera general para que el niño pueda desarrollarse en, en la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? La formación inicial también eh, tiene una influencia en la forma en que el educador establece la labor como docente, ¿verdad? Y esto lo menciona Frank, Love Frank, si no mal recuerdo, en 1992 hizo uno de sus principales aportes y él mencionaba que sobre todo la influencia en la forma que el educador establece su labor en la enseñanza, ¿verdad? Entonces tiene que tomar en cuenta todos aquellos aspectos psicológicos, aquellos aspectos de desarrollo cognitivo del niño, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como educadores tengamos en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, gracias por la participación, ¿verdad? Entonces, el propósito formativo y el enfoque curricular del sector matemático. Tenemos como primer punto la concepción acerca del conocimiento matemático. Pero, ¿qué es el conocimiento matemático, verdad? Bien dice que este forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. Es una disciplina cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática misma como del mundo de las ciencias naturales, sociales, el arte y la tecnología.
Su construcción y desarrollo es una creación del ser humano, ligada a la historia de la cultura. Si nosotros vemos, ¿verdad? Lo que quiere decir acá es que la matemática, como ustedes ya lo saben y como yo se los he mencionado, es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Porque trata de unificar, además de ser una ciencia muy completa, por todo lo que a ella se agrega, ¿verdad? Trata de unificar en el mundo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte y la tecnología, ¿verdad? Y de las cuales la matemática se apoya principalmente de la filosofía, ¿verdad? Así también como de la psicología, la sociología. Aunque ustedes no lo crean, es así, pues. Es así, trata de poder dar una mayor resolución a problemas eh, de nosotros como docentes en el área de la matemática, haciendo uso de otras ciencias también, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué es, qué es el conocimiento empírico? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué es el conocimiento empírico? ¿Alguien que me ayude con qué es el conocimiento empírico? Hay dos, ¿verdad? Está el conocimiento empírico y está el conocimiento científico. Ya les di una pista, ¿verdad? De Sí, lo que podríamos estar tratando. creo que el conocimiento empírico se basa Creo como que ya lo más habíamos que visto todo también, en ¿verdad? la Que el experiencia. conocimiento empírico es aquel conocimiento, ¿verdad? Fíjese que no lo escuché muy bien, quizás por la mala señal, pero me lo podía repetir, por favor. Bueno, que el conocimiento empírico es el que se basa más que todo en la experiencia. Hola. No la escuché muy bien a quien opinó, creo que es por la mala accesibilidad del internet. No tengo micrófono, dice Caterina. Bueno, ella entiende el currículo como un plan, ¿verdad? De seguir en desarrollo, de seguir a seguir un desarrollo. Sí, ¿verdad? Es como de lo que se basa el docente para poder desarrollar los contenidos. Entonces es lo que estuvimos viendo nosotros prácticamente con el desarrollo, ¿verdad? La planeación de una unidad didáctica, ¿verdad? Ustedes tenían que ponerse en los zapatos como docente y pues planificar cómo iban a desarrollar esa unidad, qué evaluaciones iban a poder desarrollar con los estudiantes, ¿verdad? Qué objetivos, qué conocimientos, qué habilidades, qué contenidos iban a desarrollar. Pero bien, entonces decíamos que el conocimiento empírico, bueno, que hay dos, ¿verdad? Que el conocimiento empírico es el que se adquiere a través de la experiencia, ¿verdad? Prácticamente el conocimiento empírico se basa en experiencia. Entonces, a diferencia del conocimiento científico, ¿verdad? Que tiene que ser comprobado. Entonces, la percepción que tenemos nosotros del mundo, eso es lo que de eso trata el conocimiento empírico, ¿verdad? De cómo nosotros percibimos el mundo.
Entonces, a través de la experiencia, nosotros llegamos a una verdad, ¿verdad? Entonces, eh, a través del conocimiento empírico, nosotros podemos aprender algunas situaciones, algunos conocimientos, pues. Entonces, también el conocimiento empírico es importante en la labor docente, ¿verdad? Pero como dice, la experiencia hacia el maestro, ¿verdad? Sí, de la labor docente, si se lleva Sí, una ficha por alumno, cómo va aprendiendo el alumno y como hay una diversidad en cuanto a sí, alumno, le va la experiencia, más que los libros de texto, le enseñan más al docente cómo irse adaptando a las nuevas generaciones, a los nuevos cambios. La experiencia es necesario, lo empírico, porque va dejando lo que dio un año hacia otro, ¿verdad? Y le va sirviendo para el siguiente año, porque los alumnos, los grupos de alumnos lo sorprenden a uno. sí, Uno dice, por aquí va a ir la enseñanza, así aprendieron. Cuando uno viene a sentir, sale por otra cosa. Y ahí va uno adaptando según la experiencia que uno va llevando para que el sí, alumno vaya haciendo bien. Es necesario en la enseñanza. sí, es También ya no necesario. se diga los docentes en las instituciones siempre hay docentes empíricos. El de educación física, donde yo Sí, trabajo, hay dos docentes. Uno es nombrado por el gobierno, que tiene título como docente, y uno es empírico, que lo han contratado sí, para algunos eventos. Y se desempeña mejor el empírico porque le gusta el deporte. Y ahí anda con todo aquellos tipos soleándose, y él no es docente. No de es docente. título, no es docente, pero No, ajá, el título no lo tiene, pero ese muchacho se entrega con los alumnos. Y yo le digo, anda a estudiar la docencia. No me gusta. Y no, lo que haces es docencia, le digo. Es que a mí me gusta la pelota, me dice. Sí, ah, sí, así es. También las señoras que dan arte, las que dan arte, los talleres. sí, Qué entrega de señoras hasta la noche oscura y todavía. Y no docentes. Sí, sí. sí se da en esos casos. Sí, lo que sucede es que quizás muchas veces, quizás tienen algunas limitaciones, algún temor, ¿verdad? De que, con qué se van a topar, ¿verdad? Ya sea en la educación superior para obtener un grado académico, ¿verdad? Pero es necesario, esas personas así, es necesario que se formen en, o que se desarrollen, ¿verdad? Completamente, que adquieran esos conocimientos, esas herramientas, ¿verdad? Es muy necesaria, ¿verdad? Porque imagínense si su trabajo, no siendo docente de título, es muy bueno, no digamos si se tienen aquellos conocimientos y aquellas herramientas, ¿verdad? Para poder desarrollar qué cosas más increíbles podría hacer esta persona, ¿verdad? Si tuviera un poco más de conocimiento, ya que a través de la experiencia ha aprendido, ¿verdad? Pero también es necesario lo teórico, también aquellos conocimientos, ¿verdad? Que nos van a servir a nosotros de base como docentes. Y todo esto para poder desarrollar en plenitud al ser humano, ¿verdad? Matemática, requiere de que la matemática se aprende haciendo matemática, ¿verdad? Yo no voy a venir como docente de matemática, este, a enseñar matemática, o perdón, a aprender matemática haciendo ejercicio, ¿verdad? O saliendo a correr. Yo no voy a venir como docente de matemática a aprender matemática, ¿verdad? Yendo a nadar, ¿verdad? O sea, yo tengo que hacer matemática, es algo lógico, ¿verdad? Yo tengo que aprender matemática haciendo matemática, reflexionando, ¿verdad? Acerca de lo hecho y confrontado, la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es
¿A qué se refiere la palabra sistematizado? Un orden lógico. Sí, un orden, exacto, un orden, ¿verdad? Una secuencia ordenada de pasos, o en este caso sería de conocimiento, ¿verdad? Yendo de lo más comprensible a lo más complicado, ¿verdad? De lo más general a lo más específico, ¿verdad? Entonces debe de haber una sistematización en el conocimiento, no solo del docente, sino también el que se le va a tratar de transmitir al niño, ¿verdad? Entonces estas implicancias que tiene esta concepción con la enseñanza de la matemática es muy evidente, ¿verdad? Su enseñanza debe de dar muchas oportunidades a los estudiantes de hacer matemática. Esto es razonar matemáticamente, entendiendo por razonamiento matemático la capacidad para resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de procedimientos y relaciones, razonar bajo hipótesis. Estas actividades deberían estar en el núcleo de las experiencias de aprendizaje deseable, ¿verdad? Todo docente tiene que tener conocimiento de estos aspectos que aquí estamos mencionando, ¿verdad? Para que se pueda hacer matemática, ¿verdad? Porque matemática no es solo voy a ir "Ay, ahora les voy a enseñar a sumar a los niños", ¿verdad? No, sino que se debe tener un razonamiento matemático, ¿verdad? Tratar de poder desarrollar o poder transmitir que los niños razonen de una manera matemática, de una manera lógica, ¿verdad? Que tengan la capacidad para resolver problemas, de cómo ellos pueden hacer para llegar a la respuesta, cómo ellos pueden hacer para poder solucionar un problema, ¿vale? También verificar la validez de procedimientos, ¿verdad? Es importante que los procedimientos que se realicen no, o sea, tengan una validez, tengan un fundamento también, ¿vale? Y que los niños también puedan razonar bajo hipótesis, ¿verdad? ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando habla acerca del razonamiento bajo hipótesis? Bien, en el área del método científico, ¿verdad? Recordemos que una hipótesis es un probable de que éste sea o que no sea cierto, ¿verdad? Entonces se debe de comprobar. Entonces dentro de las matemáticas es igual, ¿verdad? Se debe de razonar bajo hipótesis, teniendo en cuenta que esta es la manera o algunos requisitos que deben cumplirse, ¿verdad? Para que esto pueda aceptarse o pueda rechazarse, ¿verdad? Hay varias definiciones de hipótesis y hay varios documentos que hablan acerca de cómo se puede redactar una hipótesis, y eso lo van a ver ustedes en otras materias, ¿no? Entonces, los aportes de la matemática a la formación humana, ¿verdad? ¿Qué aporte? Nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿y para qué nos sirve la matemática, verdad? Yo ni sé para qué estoy estudiando matemática, yo no sé para qué me sirve. Pues aquí tenemos algunos aportes, ¿verdad? De la matemática a la formación humana, ¿verdad? Y hay tres. Uno de ellos es que enriquece la comprensión de la realidad, ¿verdad?
a través de la matemática nosotros podemos tener una comprensión acerca de lo que es la realidad. Como les decía, la matemática es una ciencia muy completa que no solo nos da la capacidad para poder hacer operaciones, sino que también ponerlas en práctica en el mundo real, ¿verdad? Poder comprender, ¿verdad? Además de contribuir a la autovaloración personal, que es muy importante que los niños se autovaloren o que nosotros como docentes primero nos autovaloremos, ¿verdad? Ya que todos tenemos un valor, ya sea personal y pues cada quien sabe qué es lo que vale uno, ¿verdad? Todo lo que apreciamos, lo que es la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos una autovaloración personal. También apoyar el desarrollo afectivo. Bueno, la matemática nos apoya el desarrollo afectivo, nos ayuda a apoyar el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento, ¿verdad? Creo que ya hemos visto, ya hemos hablado un poco acerca de lo que es la autonomía, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Y la autonomía, pues, es la facultad que se le agrega o que tiene una persona que puede o que, digamos, por ejemplo, yo puedo actuar según lo que considere que está bien o que está mal, ¿verdad? Según mi criterio. Entonces la autonomía es aquella independencia de pensamiento. Eso es lo que aporta la matemática también, ¿verdad? Aquella autonomía, aquella independencia de pensamiento en las personas, ¿verdad? Entonces la enseñanza de la matemática, el proceso de diseño e implementación de un conjunto de actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículo de la matemática, el proceso de mediatización. Bueno, con respecto a esto aquí había un error, ¿verdad? Decía currículum, pero en realidad siempre sucede en muchos documentos, ¿verdad? Ya que quizás cuando le ponen el autocorrector, pues es la palabra que corrige, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el estudiante debe de haber una relación, ¿verdad? Entre el estudiante y los contenidos del currículo, de matemática en este caso. El proceso de mediatización incluye espacios guiados de construcción de los conceptos, procedimientos, estrategias de razonamiento y resolución de problemas. Es importante tener en cuenta aquellos conceptos en el área de la matemática, ¿verdad? También para poder desarrollar o poder pasar a los procedimientos y poder darle solución a los problemas. Es una sistematización para poder construir conocimiento, ¿verdad? Matemático. Entonces, en cuanto a la revisión del currículo de la reforma, ¿verdad? Es lo que es uno de los temas también muy interesantes que vamos a tratar el día de ahora. Y menciona que el currículo es resultado de un proceso en el que intervienen numerosos factores y numerosos actores. Se trata de un tejido en que las necesidades e intereses de aquellos a los que se está destinado el conocimiento experto tanto en la disciplina como en lo didáctico. La experiencia, la tradición y las concepciones acerca del conocimiento y de su aprendizaje inciden en la propuesta resultante. Entonces el currículo tenemos que tomar en cuenta que es un área muy, muy esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos va a servir el currículo, ¿verdad? En el área de las matemáticas? Esa es una pregunta que siempre como docentes tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?
para qué. Entonces, creo que como ya lo mencionaba nuestra compañera, es importante tener esa herramienta de apoyo al docente, ¿verdad? Para poder desarrollar en los niños aquellas capacidades que nosotros buscamos o que el currículo busca que desarrollen. Entonces, pero ¿qué es la didáctica? Aquí surge una pregunta muy, muy importante. ¿Qué es la didáctica? ¿Alguien sabe qué es la didáctica? La didáctica, pues, se basa como, si oímos hablar de didáctica, siempre hay que tener en cuenta esta frase, que la didáctica se considera como el arte de enseñar. Nosotros, aparte de ser doctores en educación, ¿verdad? Porque yo siempre hago esta comparación y creo que ya se los he mencionado, que la labor de un docente, pues la relaciono a salvar vidas, a la labor de un cirujano, ¿verdad? Un cirujano cardiólogo, ¿verdad? Ya que las operaciones de corazón abierto son muy delicadas, entonces un doctor de esa índole trata de salvar vidas, ¿verdad? Entonces nosotros como docentes también vamos a tratar de salvar vidas en un futuro. Quizás no lo vamos a ver reflejado inmediatamente, pero en un futuro sí, ¿verdad? ¿Cuántos de mis maestros que hoy me los encuentro, pues nos ponemos a hablar y me dicen, mira, me dicen, ¿cómo has cambiado? ¿Verdad? Y que ya no sos aquel bichito, ¿verdad? Al que le di clase, ¿verdad? Al que estuvo en el salón conmigo, mira, ahora ya sos un colega, me dicen. Entonces, y me gusta ver, me dice, cómo te has desarrollado, no solo físicamente, sino que intelectualmente, cómo has alcanzado tus objetivos. Y, y me dice uno de ellos, me acuerdo cuando me dijiste que quería ser profesor, y pues lo has logrado, me dice, y te felicito, pues, y sos una de las pocas personas uno de los pocos estudiantes que han logrado lo que se han planteado, ¿verdad? Lo que querían, ¿verdad? Entonces, como les digo, un docente no va a ver reflejado los frutos quizás a corto plazo. Sí hay objetivos, ¿verdad? Que se pueden lograr en unidades, ¿verdad? Que queremos que el niño desarrolle por unidades, incluso por año lectivo, ¿verdad? Pero hay objetivos que se van a ver reflejados muchos años después, pues. Entonces, dentro de la didáctica, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta aquellas diversas técnicas y formas de enseñar, ¿verdad? Que debe tomar en cuenta el docente, obviamente, ¿verdad? Que se adaptan según las necesidades de los alumnos. Nosotros debemos de tomar en cuenta esas técnicas y formas de enseñar adaptadas al, al- a la población de estudiantes que tengamos, ¿verdad? Porque no vamos a venir a tratar temas de nivel superior con niños de educación básica, ¿vale? No vamos a venir a hablar cosas que estamos hablando ahorita que son cosas que quizás muchos niños no van a entender, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿verdad? Pero es importante porque la didáctica es considerada una ciencia también, ¿verdad? Que contribuye al proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Aparte de que nos puede dar aquellas técnicas y formas de enseñar, nos da esas estrategias, nos aporta esas estrategias educativas que nos permiten facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Y muchas veces no solo depende
de la didáctica. La didáctica puede estar ahí, pero también depende de, de la vocación docente, ¿verdad? De lo que el docente desea aprender y capacitarse más, ¿verdad? Para poder transmitir nuevos conocimientos o una manera diferente de poder enseñar a los niños, ¿no? También se considera la didáctica como parte de la pedagogía, ¿verdad? Ya que ésta explica y fundamenta, ¿verdad? Los métodos adecuados que el docente debe tomar en cuenta y que van a ser eficaces para poder conducir al educando o al niño, ¿verdad? A la adquisición de hábitos, conocimientos, técnicas que lo van a formar de una manera íntegra. Entonces la didáctica es bien importante que la tomemos en cuenta y que también sepamos aprovechar los pocos recursos didácticos, ¿verdad? Que tenemos para poder enseñar a los niños. Entonces vamos a ver también los criterios o principios orientadores del ajuste curricular. El primer principio es el criterio de organización. El currículo se organizó en torno a 4 ejes, ¿verdad? O sea, el currículo de matemática, ¿verdad? Y esto es importante que ustedes lo anoten, ¿verdad? Ya que deben de tomarlo en cuenta. Entonces se organizó en 4 ejes, menciona acá que son números, el álgebra, la geometría y datos y azar, ¿verdad? Considerando razonamiento matemático como transversal a dichos ejes, ¿verdad? O sea, el razonamiento matemático es aquello que unifica estos ejes que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero, ¿qué es el razonamiento matemático? A ver, ¿quién me ayuda con el razonamiento matemático? ¿Qué es el razonamiento matemático? ¿Qué es el razonamiento matemático? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Silvia, Elizabeth, Yamilet, Elena, Zulma, Rosa, a ver, ¿quién me ayuda con qué es el conocimiento matemático? A ver, señoritas, ¿quién me ayuda? El razonamiento matemático. Considero que eso está relacionado con la habilidad de utilizar o aplicar la matemática en los diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, puedes utilizar la matemática en momentos que se necesitan. Por ejemplo, si yo voy a la tienda, uso un razonamiento que también se le llama razonamiento lógico matemático en relaciones, en funciones. Entonces considero que es la habilidad de utilizar la matemática. Sí, en efecto, eso es verdad, la habilidad de poder relacionar la matemática o ver los números o cantidades y poder relacionar o realizar operaciones con ellas, ¿verdad? Como les mencionaba, creo que al inicio del ciclo les ponía un ejemplo y creo que nosotros muchas veces hemos puesto en práctica la matemática o el razonamiento lógico matemático sin darnos cuenta, ¿verdad?
¿Cuántas veces hemos ido o nos han mandado a la tienda, o hemos ido al súper, hemos ido al mercado y hacemos operaciones, ¿verdad? Cuando compramos algo, eh, hacemos el cálculo si nos va a alcanzar, les decía yo, si vamos al supermercado, calculamos, ¿verdad? Y llevamos un razonamiento de cuánto es lo que vamos a gastar, cuánto es lo que vamos a necesitar, que es también lo básico que necesitamos nosotros, ¿verdad? Entonces todos esos tipos de razonamientos lógicos los da la matemática, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos estimular el pensamiento lógico matemático en los niños, ¿verdad? Lo podemos hacer de distintas maneras, ¿verdad? Como por ejemplo los juegos de construcción por bloques, también realizar actividades en las que puedan comparar y clasificar, ¿verdad? Explicaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? De cosas que pasan. También podemos explicarles o podemos estimular el pensamiento lógico matemático en los niños, organizándole nosotros como docentes un ambiente adecuado para que éste se concentre, ¿verdad? También utilizando distintos eh, o diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Para poder desarrollar o estimular el pensamiento lógico matemático en los niños, ¿verdad? Ya que la estimulación adecuada desde una edad muy temprana favorece el desarrollo fácil, de una manera fácil y sin mucho esfuerzo acerca de la materia o de lo que se pretende que los niños aprendan, ¿verdad? Entonces esto desarrolla la inteligencia y la lógica matemática, ¿verdad? Y permite además también que el niño pueda introducir distintas habilidades en la vida cotidiana, que es lo que se busca siempre, ¿verdad? Acerca con la resolución de problemas. Pero hay que recordar algo muy importante, que la estimulación de este razonamiento o de este pensamiento lógico matemático debe de ser de acuerdo o de acorde a la edad que los niños tienen, ¿verdad? Tomando en cuenta las características de ellos, ¿verdad? También nosotros como docentes respetar su propio ritmo, ¿verdad? De aprendizaje. No podemos forzar al niño y decirle, apúrate, apúrate que ya aprendete esto rápido porque ya vamos a pasar al otro tema, ¿verdad? Creo que muchas veces cometemos esas equivocaciones y pues incluso a veces se pasa a otros temas sin que los niños hayan aprendido o comprendido en su totalidad el tema correspondiente, ¿verdad? Entonces debemos de respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, ¿verdad? De tomar en cuenta esos aspectos, ya que muchas veces como docentes nos olvidamos de ello, ¿verdad? Y solo queremos ir a hacer nuestra labor y pues a enseñar y a poner un montón de cosas en la pizarra y pues a salir de nuestro compromiso, ¿verdad? Para que cuando pase la supervisión, pase el director o el subdirector, vea que nosotros estamos trabajando. Es que nosotros a veces, no sé por qué malinterpretamos o confundimos que el aprendizaje se va a dar en los niños llenando la pizarra de texto, ¿verdad? Cuando no es así, ¿verdad? O que si, no sé por qué algunas veces los directores o los supervisores, los que andan supervisando, el subdirector, que a veces pasan en las aulas,
consideran que el tener un montón de cosas en la pizarra o un montón de letras en la pizarra es que estamos dando la clase, cuando no es así, porque nosotros como docentes podemos estar orientando a los niños a que puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades de otra manera, ¿no? Aunque sí la teoría, como les digo, no es innecesaria, ¿verdad? También es necesaria. Entonces, la forma en que nosotros como docentes debemos de enseñar a los niños debe ser divertida, ¿verdad? No solo porque la matemática se ha considerado a través de la historia como una materia aburrida o difícil, lo vamos a hacer así o lo vamos a seguir haciendo monótono, ¿verdad? Sino que tenemos como docentes la capacidad o tenemos que buscar las diferentes formas de poder enseñar de una manera divertida, ¿verdad? De acorde, como les decía al inicio de este apartado, de acorde al inicio, perdón, de acorde a la, a la edad que tienen los niños, ¿verdad? Y esto va a favorecer el aprendizaje significativo en ellos, pues. Y todos los esfuerzos que nosotros hagamos como docentes van a ser agradables y van a ser fructíferos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al criterio de continuidad de las concepciones de conocimiento matemático y educación matemática, el ajuste hace propio la concepción acerca de lo que es el conocimiento matemático, las razones para incorporarlo, la formación de todos los niños, niñas y jóvenes del país, y las concepciones sobre los principios didácticos que inspiraron el currículo de la reforma, ¿verdad? Todos aquellos principios que se plantearon o que inspiraron el currículo de la reforma cuando se trató de hacer aquellas modificaciones que yo les mencionaba al inicio. Entonces, se debe tomar el criterio de continuidad de las concepciones del conocimiento matemático y la educación matemática, ¿verdad? Nosotros muchas veces como docentes utilizamos las matemáticas, como les mencionaba, incluso los niños lo hacen en actividades cotidianas, ¿verdad? Eh, y se los voy a repetir, ¿verdad? Tales como realizar compras, cocinar, a veces conducir, ¿verdad? Porque nosotros hacemos lógica y cálculo, ¿verdad? Calculamos el espacio para estacionarnos en algún lado, ¿verdad? Entonces se hace uso del razonamiento, de la lógica y de un sinfín de procesos cognitivos que nosotros ni siquiera podemos entender o no podemos ver. Entonces, pero tenemos que tomar en cuenta que no solo cuando usamos números o vemos formas geométricas o gráficos, se está presente la matemática, porque muchas veces nosotros decimos, si no tiene números o no hay uso de geometrías o gráficos, ¿verdad? O ángulos o lo que sea, ¿verdad? Entonces no hay matemática, pero no, muchas veces nos equivocamos, ¿verdad? Sino que también la matemática está presente cuando resolvemos problemas, cuando realizamos una planificación o cuando persistimos en una tarea, ¿verdad? Entonces ahí también utilizamos la matemática, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que estamos hablando ahorita? No importa, ¿verdad? Si son los mismos que ya participaron, no importa. Yo me quedo con los que tienen la voluntad de hacerlo. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Opinar algo?
Bueno, Pedrina creo que no tiene micrófono, pero nos podría escribir acá, ¿verdad? Si tiene alguna opinión o algún comentario al respecto acerca de lo que estamos tratando. Creo que nosotros como docentes, pues estamos diciendo en lo que estamos cambiando quizás nuestra percepción de poder enseñar matemáticas como futuros docentes de matemáticas con lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, si no hay un comentario, ¿verdad? Vamos a pasar al otro criterio, ¿verdad? Al criterio de extensión en el tiempo y continuidad. En lo posible, tópicos centrales de la formación matemática elemental como números naturales, enteros, negativos, decimales, fracciones y números racionales, raíces, funciones, entre otros, fueron introducidos al currículo tan temprano como el desarrollo de los estudiantes lo aconseja, y una vez incorporados al marco se buscó mantenerlos o visitarlos en los diversos niveles para asegurar su dominio, ¿vale? Muchas veces eh, hay aspectos que se han agregado a lo que es el currículo educativo que nosotros desconocemos incluso como docentes, ¿verdad? Y muchas veces ya estamos familiarizados con ellos, ¿no? Por ejemplo, con números naturales, los números enteros, los decimales, ¿verdad? Las fracciones, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos por los cuales fueron introducidos o se tomaron en cuenta, ¿verdad? Para introducir el currículo para asegurar el dominio de cada uno de estos aspectos en los estudiantes, ¿verdad? Entonces también el criterio de ajuste a los requerimientos internacionales se refiere a buscar en lo posible que si nuestros alumnos son examinados por medio de instrumentos de carácter internacional, el marco curricular garantice que haya tenido la oportunidad de estudiar aquello en lo que se medirá. Como les mencionaba, ¿verdad? Nuestro eje principal como docente es poder desarrollar aquellas capacidades y habilidades en los niños que los preparen para la sociedad. Nos interesa en mayor parte también, ¿verdad? Que los niños estén preparados para nuestra sociedad en la cual vivimos, porque no todos tienen la posibilidad de salir, pero también aquellas capacidades y habilidades generales, les mencionaba que los capaciten a ellos, a los niños, para que si en un dado caso tienen la oportunidad de ser examinados por medio de instrumentos o instituciones internacionales, pues puedan desarrollarse, ¿verdad? En cuanto a las matemáticas, ¿verdad? Tenemos algunos eventos, ¿verdad? Internacionales o centroamericanos, ¿verdad? En los cuales participan estudiantes eh, del área de las matemáticas, ¿verdad? Que sobresalen ante los otros, ¿verdad? Y creo que hemos tenido buenas participaciones últimamente, ¿verdad? Y pues se está logrando lo que el currículo pretende que se alcance, pero quizás de una manera lenta o de una manera un poco minuciosa, ¿verdad? Y entonces por ello es que debemos buscar poder impulsar el pensamiento lógico matemático desde edades tempranas, ¿verdad? Para que ya en un futuro hayan más frutos que recoger, ¿verdad? Como docentes. Entonces es importante que el niño en en edades tempranas sea capaz de comprender la realidad que lo rodea, sea capaz de poder poner en práctica o depender en una buena medida de su pensamiento lógico matemático para resolver esos problemas, esas situaciones, ¿verdad? Aquella relación que tiene el niño con el mundo exterior
y cómo esa resolución, cómo tiene esa capacidad de poder resolver conflictos, ¿verdad? Que van ligados a la capacidad del razonamiento, ¿verdad? Entonces, esto es el resultado de un proceso en el que influyen el juego y la socialización. No sé, Rosa, con qué tipo de... Bueno, le pregunto a ella porque ella es la que está ya ejerciendo la docencia. No sé quién más de los que está aquí con nosotros que también está ejerciendo la docencia, ¿verdad? Pero le pregunto a Rosa, ¿verdad? Porque ella es la que yo sé que está en el ámbito de la docencia, ¿verdad? Entonces ella no sé con qué tipo de población estudiantil está trabajando, con niños, con adolescentes, con jóvenes. Entonces, ¿qué tipo de Actualmente yo comencé a trabajar de básica, de ahí pasé por tercer ciclo y últimamente trabajo con muchachos de bachillerato. Tengo alrededor de 25 años de trabajar con media y con adultos, pero a la distancia. Tuvo la oportunidad de trabajar con niños también, ¿verdad? Sí, en cuarto grado, más que todo, la experiencia la tengo en cuarto grado. Nunca he enseñado a leer, no sé. Yo admiro lo más difícil es enseñar el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, y que el niño escuche una palabra y la sepa escribir, para mí es algo bastante difícil. Es cuando le empieza el dictado. Y yo digo, yo los admiro, yo nunca he enseñado a leer. No, Sí. nunca he tenido el grado. O sea, usted en la matemática fue como que se desarrolló, ¿verdad? Más que todo. Sí. Solo traumar muchachos porque usted va a ir a dar matemática, ¿verdad? Y la necesidad del docente hizo que se incorporara una serie de bachilleres, se formó un bachillerato pedagógico en ese entonces. Sí, o sea, pero yo comencé a trabajar en los 80, pero comencé enseñando a muchachos, a adultos, con niños no tengo esa experiencia. O sea que usted estuvo en el mero, por decirlo así, en la guerra. En la mera guerra, ¿verdad? Yo tuve alumnos que lo primero que sacaban era la pistola, la ponían así en el buque. Yo le decía, mira, ¿tiene seguro? Porque si un movimiento que él vas a matar, para allá está apuntando el cañón, le decía yo. Sí, muchachos con miedo. Y estamos en lo mismo, porque hoy con esos muchachos pandilleros en las escuelas públicas, casi estamos viviendo lo mismo. Sí, ¿verdad? Los muchachos con miedo. Sí, la verdad es que la delincuencia y pues este ámbito que estamos viviendo es una limitante no solo para los docentes, ¿verdad? Sino también para los alumnos, ¿verdad? Hay muchos que por lo mismo ya no van a estudiar y entonces la deserción escolar tiene diferentes causas, ¿verdad? Y también así varias consecuencias, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando acá es, ¿verdad? Cómo impulsar el pensamiento lógico matemático en el niño o en el estudiante, ¿verdad? Como decía, no vamos a venir a jugar con niños, no vamos a venir a jugar con adolescentes en matemática, ¿verdad? Porque hay adolescentes que el juego les va a parecer aburrido, ¿verdad? Si hay actividades lúdicas que podamos desarrollar y que podamos relacionar con algunos contenidos de matemática. A nivel de bachillerato, lo que les gusta es la competencia. Sí, ¿verdad? ¿Quién termina primero? ¿Quién hace primero? Entonces, aunque sea un sencillo, le di al primero, lo que termina, no es el dulce, en fin, no es lo que vale, sino el saber que él se lo ganó. Sí. Sí, la competencia le gusta. Los jóvenes de ahora son bien competitivos, ¿verdad? Entonces, nos busca sobresalir, nos gusta, ¿verdad? Sobresalir, o a muchos les gusta sobresalir ante los demás y que los demás vean
que él puede, que él lo hizo antes, que él lo hizo de esta manera. Entonces, nosotros como docentes debemos de tomar en cuenta y razonar lo que le gusta al estudiante. Porque si yo veo lo que le gusta, yo no voy a venir a enseñarle algo que no le gusta o venir a tratar de enseñarle algo porque le va a parecer aburrido. Entonces nosotros tenemos que tratar de explotar esas, esas facilidades que tenemos, ¿verdad? Entonces creo que usted, Rosa, lo hace muy, muy bien de esa manera, ¿verdad? Ha logrado identificar la competitividad de los estudiantes, entonces se basa de ello para poder desarrollar de una manera más efectiva los contenidos con ellos, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta lo que le gusta a los estudiantes, ¿verdad? En este caso los adolescentes, ¿verdad? La competitividad, como lo menciona Rosa, ¿verdad? Esto va a ayudar a la formación, ¿verdad? Eh, íntegra también de lo que busca la matemática. Pero también es importante que veamos lo que es la formación temprana en la lógica de la matemática. Es importante en una sociedad tan exigente como la nuestra, ya que cuando no se estimula al niño de una edad temprana, pues se tiene problemas más adelante, ¿verdad? Entonces, de hecho, el razonamiento y el análisis que tanto ayudan al niño en su desarrollo dependen de esta capacidad, ¿verdad? La formación temprana en la lógica de la matemática es muy importante. Entonces debemos de tomar en cuenta y no olvidar eso, ¿verdad? Entonces el criterio de transversalidad del razonamiento matemático se buscó a lo largo de todo el currículo relevar objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, ¿verdad? Es decir, se recuerdan todo lo que estamos viendo va encaminado a la resolución de problemas, ¿verdad? A la búsqueda de regularidades y patrones, formulación de conjeturas, formulación de argumentos y diversas formas de verificación de validez. La validez de una conjetura o un procedimiento, el modelamiento de situaciones o fenómenos para nombrar las centrales. Entonces el criterio de transversalidad del razonamiento matemático es bien importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a todo esto que estamos mencionando acá, ¿verdad? En este párrafo. Y como ya lo hemos venido mencionando, el razonamiento lógico matemático busca la resolución de problemas, que es lo que es como uno de los ejes principales o uno de lo que hace que el currículo gire dentro de él, ¿verdad? La resolución de problemas. Pero ahora surge una pregunta, ¿qué es el lenguaje matemático? Según este párrafo, quiero que lo lean, una concepción que está ahí acerca del discurso matemático y, y hay otro que agregar ahí, ¿verdad? Pero quiero que formen su propio concepto de lo que es el lenguaje matemático, ¿verdad? Léanlo. Les voy a dar 2 minutos para que lo lean, lo analicen y me digan qué ustedes pueden entender por el lenguaje matemático.
Bien, ya pasaron los 2 minutos. Entonces, ¿qué pudieran interpretar ustedes por lenguaje matemático con respecto a lo que les plantea la diapositiva? Bueno, yo considero que, como lo dice al principio, es un lenguaje que toma en cuenta términos que tal vez pueden estar utilizados en la vida cotidiana, pero en el lenguaje matemático van a tener otro significado. Por ejemplo, una X en el lenguaje cotidiano significa una letra del abecedario, pero para nosotros en matemática una X puede representar infinidad de variables, incluso la podemos elevar al cuadrado. Entonces, si alguien viene y ve una X elevada al cuadrado y no conoce el lenguaje matemático, va a decir, ¿y esa X qué significa? Pero nosotros en nuestro lenguaje matemático sabemos que es una constante, un número, cualquier número elevada a un exponente. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano no lo toman así porque es un lenguaje diferente. Eso considero yo. Sí, o sea, alguien más. Excelente aporte y excelente ejemplo, ¿verdad? También que nos puso Silvia, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera agregar algo acerca de lo que es el lenguaje matemático? ¿Qué pueden interpretar ustedes que es el lenguaje matemático? O sea, Silvia nos ponía un ejemplo muy importante, ¿verdad? Alguien que no sepa qué es la x elevada al cuadrado no va a saber. Si ve una x ahí que tiene un 2 pequeño, ¿verdad? Arriba, entonces no va a saber qué es. Entonces es importante que el lenguaje matemático, porque el lenguaje matemático no es algo ilógico, ¿verdad? También es algo lógico, ¿verdad? Algo que tiene fundamento, algo que es científico, ¿verdad? Entonces, tampoco vamos a venir a hablar locura, ¿verdad? De que el lenguaje matemático es que veamos a dos personas que están hablando, en vez de tener una conversación normal, estén hablando, mira, vas a ir a la 2 más 2 o no sé qué, y eso no es el lenguaje matemático, ¿verdad? Y se los menciono y puede parecer un ejemplo gracioso, pueden ser códigos que tienen entre ellos para comunicarse, pero no es el lenguaje matemático, ¿verdad? El lenguaje matemático es algo que nos ayuda a nosotros en el área de las matemáticas a poder identificar de qué estamos hablando, aquellos términos o aquellos símbolos especiales que nos ayudan a comunicarnos, ¿verdad? Entonces, es por ello que debemos de tomar en cuenta el lenguaje matemático, ¿verdad? Para poder comunicarnos, ¿verdad? Y para podernos darnos a entender. Entonces, un muy buen ejemplo, Silvia. Gracias por la participación. Y vamos a ver básicamente algunos elementos básicos del currículo. En verdad creo que ya más que todos ustedes ya los conocen, ya los trabajaron, ¿verdad? Pero los vamos a ver de una manera rápida, ¿verdad? Los elementos básicos del currículo están lo que son los objetivos, ¿verdad? Un objetivo educativo puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula. Recordemos que hay distintos tipos de objetivos, están los generales y los específicos, que son los que mayor o comúnmente conocemos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado a la hora de redactar los objetivos, ¿verdad? Porque muchas veces utilizamos verbos muy específicos en unos objetivos generales o utilizamos verbos generales en objetivos específicos, ¿verdad? Hasta para eso hay que tener cuidado a la hora de plantear los objetivos, ¿verdad? Entonces, cuando nos planteamos los objetivos, es lo que se espera que el alumno tenga, ¿verdad? O lo que alcance el alumno, ¿verdad? Dentro
que queremos que se desarrolle dentro de los procesos interactivos efectuados en el aula, ¿verdad? Eso es según el señor que tenemos ahí, ¿verdad? Es su aporte. Y ya con respecto a los contenidos, en sentido amplio, como un conjunto de saberes culturalmente organizados, ¿verdad? Que integrar capacidades, destrezas, valores y actitudes, ¿verdad? Conceptos y hechos, métodos, procedimientos. En este sentido estricto consideramos al contenido como la estructura básica de una ciencia en su vertiente teórico-práctica. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta en su... bueno, hasta ahorita estoy viendo el mensaje de Pedrina, pero dice que el lenguaje matemático es el uso de muchos símbolos y su nombre. O qué significa ese símbolo, cómo usarlo y cuándo usarlo, ¿verdad? Sí, en efecto, eso también tiene que ver con el lenguaje matemático. Bueno, entonces los contenidos decimos que son una conexión, ¿verdad? Tiene que haber una conexión. Yo se los mencionaba en algunos trabajos que me enviaron para que los revisara. Les decía que tuvieran cuidado y que le prestaran un poco más de atención a la redacción de los contenidos también, ¿verdad? Porque están los tres tipos de contenidos. Sí es cierto, aquí los menciona desordenados, ¿verdad? Están las capacidades y destrezas, los valores y actitudes, ¿verdad? Las capacidades y destrezas se refiere a lo que pretende que el niño alcance, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer, ¿verdad? ¿De qué manera lo va a hacer? Y los valores y actitudes, bueno, es la capacidad y destrezas son los procedimentales, ¿verdad? ¿Cómo lo va a alcanzar? Los valores y actitudes es lo que se pretende que el niño adquiera, son los contenidos actitudinales, lo que el niño adquiera o desarrolle durante la ejecución de esos contenidos, ¿verdad? Y los conceptos, ¿verdad? Son lo que se plantea al inicio, ¿verdad? Son definiciones más que todo muchas veces teóricas, ¿verdad? Entonces, lo que pretendemos, ¿verdad? Es una consecuencia. Primero están los contenidos conceptuales, que son hechos, ¿verdad? Luego están los contenidos procedimentales, cómo lo voy a hacer, cómo lo va a lograr el niño, ¿verdad? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cómo pretendemos enseñar o orientar, ¿verdad? Y los contenidos actitudinales, ¿qué actitudes van a alcanzar los niños, ¿verdad? ¿Qué valores van a poder lograr con esos tres tipos de contenido, ¿no? Las estrategias de aprendizaje se refieren al conjunto de reglas que aseguran la acción y que ésta sea adecuada, ¿verdad? Esto según la Real Academia Española, ¿verdad? Esta definición se refiere a la manera de relacionarnos con los alumnos, nosotros como docentes, ¿verdad? Cómo nosotros nos vamos a desarrollar o nos vamos a meter en el papel también a desarrollar los contenidos con los alumnos, ¿verdad? De una manera más global. Así se pueden utilizar estrategias directivas o no directivas en función del grado de control y dirección que ejerzamos sobre el grupo, ¿verdad? Aquellos aspectos globales o analíticos, ¿verdad? Según pretendamos un menor o mayor grado de complejidad y organización, respectivamente. Expositivos o de indagación, si el profesor es profesor transmisor o de conocimientos, si el profesor es profesor transmisor de conocimientos o profesor mediador de los mismos. Pongámonos a pensar y digamos qué tipo de profesor queremos ser, ¿verdad? Si queremos ser aquel profesor que solo llega a transmitir conocimiento, a transmitir lo que yo sé y que los niños lo aprendan como lo aprendan, hay que vean ellos cómo lo van a aprender, ¿verdad? Cómo lo van a masticar y van a digerir lo que yo les voy a dar, ¿verdad?
o si queremos ser aquellos profesores mediadores, para que orientadores, para que los niños o los estudiantes desarrollen su propio conocimiento y asimismo lo adquieran, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos aspectos, ¿verdad? ¿Qué tipo de docente somos o qué tipo de docente queremos ser? De acuerdo a los criterios de evaluación, ¿verdad? Es un proceso continuo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Aparte de ser sistemático, ¿verdad? Que ya vimos que es sistemático, se refiere a que lleva un orden, en este caso con rigor y según un plan trazado de antemano, ¿verdad? Con anterioridad. Formativo, los criterios de evaluación deben de ser formativos también y deben de servir para realizar modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las necesidades que se vayan detectando, ¿verdad? Debe de ser flexible también, con posibilidad de irlo adecuando tanto a los alumnos como al propio proceso. Debe de encontrarse enfocado a comprobar cómo van progresando los alumnos, lo que llevará a ajustar y reajustar la respuesta que se les ofrece, ¿verdad? Como les mencionaba, nosotros tenemos que ser comprensibles con los niños, ¿verdad? Poder con los estudiantes, ¿verdad? Poder comprender y decir no, vamos a ir en este ritmo, ¿verdad? Y tal vez sea un comentario que lo vamos a hacer nosotros mismos como docentes a nosotros mismos. Vamos a decir, no, tengo que ir más despacio, ¿verdad? Porque he identificado que los niños o los estudiantes aprenden a este ritmo, ¿verdad? Entonces el ritmo que yo tenía previsto, pues lo vamos a modificar y vamos a reajustar algunas cosas, ¿verdad? Para todo esto para favorecer el aprendizaje y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí hay una diferencia entre los objetivos didácticos y los objetivos de ciclo o unidades, ¿verdad? Los objetivos didácticos son los objetivos que el alumno va logrando en cada una de las unidades didácticas, que a su vez colaboran a que el alumno alcance los objetivos establecidos para la programación de aula en un nivel determinado. A diferencia de los objetivos del ciclo o de unidades, son los objetivos que el alumno logra en las programaciones didácticas. Este es el segundo nivel de concreción curricular. Para el ciclo en cuestión y la consecución de los objetivos de los diferentes ciclos lleva a la consecución de los objetivos generales de área al finalizar esta etapa. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Voy a tratar de compartirles la presentación porque quedaron unos aspectos que mencionar, pero siempre son acerca de lo que es el currículo que ya hemos trabajado y que ustedes trabajaron también en su informe, ¿verdad? En el informe que acaban de entregar. Que trabajaron en pareja, ¿verdad? Muchos lo hicieron de manera individual, pero también es válido, ¿verdad? Si ustedes lo quisieron trabajar de manera individual y se les dio la oportunidad de poder trabajar así en parejas, era porque era un poco larga el trabajo, ¿verdad? Entonces voy a tratar de compartirles la presentación en WhatsApp para que ustedes la puedan revisar y puedan tomar en cuenta algunos aspectos que ahí están, ¿verdad? Entonces quería saber si tienen algún comentario para ir finalizando la tutoría porque ya me toca entrar a la segunda jornada. Bueno, y entonces para mí ha sido un gusto, ¿verdad? Estar con ustedes en esta materia, poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunos ejemplos que pudimos ver y también que pudimos comentar acá, ¿verdad? Referente a lo que es el currículo para la aplicación de matemática.
Mis felicitaciones en el mes del maestro. Ok, muchas No se va a gracias. poder, no se puede hacer celebraciones porque no está permitido. Y en la forma virtual no podemos conocernos. Sí, pero igual, ¿verdad? Felicitaciones. Y Sí, gracias por sus aportes. Estuvo muy, muy bonito. sí, Muy ¿verdad? Sí. interesante. Siempre es necesario, ¿verdad? Saber de todo, ¿verdad? Y cómo van sistematizados Ir lo que mejorando, es va mejorando, la enseñanza cada día va mejorando. sí, Sí. Y se va cambiando, los docentes se van mejorando también, se van actualizando, mejorando, que sea en el bien de la población. sí, Y gracias, y vaya, gracias. pues, un gusto y pues esos comentarios positivos lo motivan a uno para seguir en esta labor docente, ¿verdad? Nada más recordarles que el parcial final lo tenemos el sábado 11 de julio, ¿verdad? De 10 a 12 del mediodía, ¿verdad? Si alguien va a ser diferido por alguna X o Y razón, no puede eh, acceder ese día, pues tiene que enviar la justificación y el correo al coordinador para que él pueda, valga la redundancia, coordinar con ustedes el diferido, ¿verdad? Y podérselos habilitar. Entonces, ha sido para mí. Gracias ahí por sus felicitaciones del Día del Maestro, ¿verdad? Espero mi regalo virtual, aunque sea en WhatsApp. Como dice Rosa, no podemos celebrar, ¿verdad? Por situaciones lastimosamente reales, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? A lo que vamos a ejercer la docencia, de lo que lo estamos ejerciendo como Rosa, ¿verdad? Felicidades también, ¿verdad? Por esta labor docente. Yo sé que no es fácil, pero es muy satisfactorio poder estar Muchas gracias. en este ámbito, ¿verdad? Entonces, la admiro porque a pesar de todo sigue formándose, ¿verdad? Nunca es tarde para formarse, ¿verdad? Y esto pues le va a servir a usted, esta experiencia en la modalidad virtual, pues le está sirviendo a usted de mucho, ¿verdad? Sí, es algo nuevo. Muchos docentes se van mejor retirando por no encauzarse al nuevo sistema, Sí, por no actualizarse. Sí. entonces bueno, gracias y nos estamos comunicando ahí en WhatsApp. Y recuerden que el parcial es el 11 de julio, así que nos vemos hasta ese día y pues yo estaré pendiente ahí con Gracias. ustedes y lo que puedan, con lo que no hayan comentado el foro, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Todavía están a tiempo de poder participar ya que es evaluado. Lick, entonces ya no vamos a tener tutorías de repaso con usted. Ah, sí, es cierto, nos falta la última tutoría, ya me estaba despidiendo, pero como es la última tutoría ordinaria, ¿verdad? Pero sí vamos a tener la última tutoría de repaso, aunque sea de media hora, ¿verdad? Para ir hablando un poco más acerca de... O también ahí le voy a dar continuidad a lo que quedamos pendiente ahora con la diapositiva para que podamos darle finalización a lo que estamos pendientes. Entonces nos vemos en la tutoría de repaso también. Nos vemos entonces, Lick. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día, cuídense.